Doctor Urquizo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Félix. Sí, efectivamente, no, esto no es un juzgamiento en un sentido normal, regular, simplemente es una medida, la prisión preventiva es una medida que ha sido instaurada básicamente a partir del Código Procesal Penal, donde cuando existen algunos elementos básicos de convicción y consideran, por ejemplo, que puede huir la justicia o ser un mecanismo que obstaculice la justicia o cualquiera de otros elementos que aparecen en el Código Procesal Penal, se justificaría la prisión preventiva. Pero esto no quiere decir, como tú lo has dicho, que es un juzgamiento, porque el juzgamiento tiene una finalidad. El juzgamiento tiene como finalidad establecer la responsabilidad penal, lo que se denomina la culpabilidad penal, y solo una vez que tú estableces la culpabilidad penal de una persona, recién le puedes aplicar una pena. Entonces aquí hay diferencias. El planteamiento es el siguiente: el Ministerio Público dice, yo necesito, entre comillas, que mientras realice mi investigación se encuentre preventivamente en prisión, por las razones de que puede huir de la justicia, puede ser un obstáculo para la justicia, o cualquier motivo de esa naturaleza, ¿no? Pero ellos no van a determinar una responsabilidad penal, porque eso tiene otra naturaleza y obedece también a otros argumentos. Pero eso no quita lo siguiente. En primer lugar, ya que estamos hablando del tema de Keiko, yo creo que para que se pueda elaborar un criterio, sus abogados y luego la opinión pública tiene que conocer cuál es el razonamiento jurídico que los ha llevado a decir, vamos a casar parcialmente, que son los votos de 3, y que no sean 36 meses, sino que sean 18 meses. O los otros 2 votos que dicen que se declara infundada, es decir, que esto no tiene una fortaleza suficiente como para plantearla desde el punto de vista de la casación, esos 2 votos, ¿no? Eso es sumamente importante, le tiene que dar un sentido, y recién a partir de conocer este texto, uno puede analizar cuáles son los rasgos, porque en las interpretaciones de los jueces tú también encuentras los rasgos y las percepciones que ellos tienen sobre la prisión preventiva. Al margen que en el caso concreto, porque hay que decirlo, ha ocurrido un fenómeno que realmente es lamentable. Es lamentable que se haga proselitismo, y esto es a partir del Ministerio Público, a favor de decir, ¿no?, de que esto ya es como una cuestión de Estado. Yo creo que quienes están en esta línea están equivocados. En un Estado de Derecho, donde impera la ley, donde todos tenemos igualdad, las instituciones cumplen su función. La función del Ministerio Público en esta etapa, ¿no?, es acreditar que efectivamente existen elementos, ¿no?, de convicción que luego se pueden convertir en pruebas y que serán discutidas en un juicio frente a un juez, ¿no? Pero ir anunciando que se trata, que si se le otorgara la libertad, se convierte en un peligro, que la investigación es demasiado compleja y que probar es muy difícil. Yo recuerdo las palabras de mi querido maestro, el doctor Luis Ramón Arias, que además fue vocal de la Corte Suprema de Justicia, que decía que probar siempre es difícil. Entonces uno no puede utilizar esos argumentos con la finalidad de sobrecargar o redimensionar o exaltar la posibilidad de que un ciudadano, porque ella es una ciudadana, tenga realmente, ¿no?, una justicia absolutamente equilibrada. A ver, doctor, para que también la gente lo entienda, estamos sábado y usted tiene el tiempo para explicarle a la gente. ¿Odebrecht son criminales? Sí. ¿Toda la plata que manejaban era criminal? No. Había plata normal y había una plata de la caja 2, ¿correcto? Entonces la caja 2 era la caja criminal. Pero Odebrecht le ha dado plata a todos los partidos políticos, ¿no es cierto? Y yo voy a tomar como un hecho que les hayan dado. ¿Correcto? Que todavía en el caso de Keiko hay que probarle que realmente le hayan dado a Bedoya Cámara y Yoshiyama. Pero digamos que sí les han dado. Ellos no fueron gobierno, les daban por si eran gobierno, les iban a volver con obras coimeras y con obras sobrevaloradas, iba a ser una desgracia si Keiko ganaba. Ahora, el problema es que el aporte de campaña, primer punto,
es muy discutible como delito. Primer punto. Segundo punto, al ser una organización lo de Keiko, y lo de Castañeda, y lo de Alan, y lo de la Villarán, y cada partido político es una organización en sí, ¿no es cierto? Como era una organización Graña Montero, Obrainsa, cada empresa o el propio Odebrecht. Pero dicen, dinero negro, organización criminal. Por lo que le están juzgando a Keiko es por un delito que se llama lavado de activos. Es decir, en cuanto a la tipificación es todo un tema. En cuanto a la organización criminal es otro tema. Los jueces, Príncipe, en fin, todos los que han juzgado, no han podido ir al fondo del asunto y decir, un momentito, ¿dónde dicen que es organización criminal, que es aporte ilícito? Porque, reitero, esto no es un caso de corrupción, sino de lavado de activos. Por dar un ejemplo, esto está basado en que ellos son una organización criminal que pueden obstaculizar la justicia, porque son un partido político que tiene 70 y tantos congresistas. ¿Qué tiene que ver un congresista con la labor de los jueces que han hablado ayer o de los propios fiscales? Pero además tienen en la cabeza los cuellos blancos que dicen que Chávarri de los cuellos blancos y que Chávarri era parte de la organización que permitía la impunidad a Keiko. Es decir, hay toda una construcción, doctor Urquizo, toda una narrativa que no necesariamente está revestida de legalidad ni de tipicidad penal. Yo le ruego, por favor, usted traduzca esto para que el común de la gente lo pueda entender. A ver, mira, existe un principio que aplica la Corte Suprema: tanto pides, tanto te doy. Tanto apelatum, tanto devolutum, ¿no? Entonces, ellos, obviamente, solo se van a pronunciar sobre lo que han pedido los abogados, ¿no? Y lo que han estructurado como objetivos, en este caso de la casación. Eso es una regla de trabajo y ellos se tienen que guiar. Eso quiere decir que no están yendo al fondo del asunto, porque el fondo del asunto, como tú lo mencionas, es mucho más complejo. En primer lugar, tú tienes que considerar si efectivamente, a la fecha de los hechos, existía la figura de la organización criminal. Número uno. Número dos, tienes que verificar, ¿no?, también la estructura del delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque las actividades políticas se rigen también por sus propias normas y tienen ciertas características, ¿no? Tú lo has dicho, hay donaciones que son, digamos, legales, yo no diría legales, son regulares, normales, ¿no? Porque las que no son, las que son ilegales, tú tendrías que verificar en cada caso concreto si efectivamente la persona que recibía esos dineros tenía un conocimiento, porque el conocimiento es lo que le da un sentido a una imputación penal, de que esos eran dineros ilegales. Por ejemplo, alguien recibe dinero de un secuestrador sabiendo que ese dinero, ¿no?, es fruto del pago que se le hizo por la libertad de una persona, ese tipo de cosas. Entonces, eso se tiene que dilucidar en el camino. Entonces, no es a priori, ¿no?, de recibo establecer criterios preculpables, porque eso es lo que se hace, dice, organización criminal, lavado de activos, ¿no?, enriquecimientos ilícitos, o lo que sea, lo que tú dices, ¿no?, lo que se llama la tipificación, en realidad ahora está solamente en fase de imputación. Pero eso no quiere decir, y aquí es otra regla del derecho penal, que se mezclen las cosas. Por ejemplo, cuando se mezclan las cosas, cuando uno, para sustentar una idea nuclear, una idea central, dice, los políticos de ese partido político en general estaban haciendo cierto tipo de coordinaciones, conspiraciones, por ejemplo. Eso es irrelevante para la zona nuclear. Que la persona del fiscal, del señor Chávarri, también está, eso es absolutamente irrelevante. ¿Pero por qué es irrelevante? Porque el derecho penal ha sido construido para la seguridad de las personas. Y la seguridad de las personas se asienta en los actos de las personas. Es que, doctor... El acto de la persona dice, yo te voy a atribuir lo que tú has hecho. Y eso está en el Código Penal, en el artículo 23, cuando habla de la realización de hechos punibles. Porque si no, vamos a tener que responder por actos de terceros. Y eso no es... Doctor, lo que pasa es que todo esto se ha podido construir, no solamente en la mente del señor Gorriti, o de José Domingo Pérez, o de Bela Barba, sino en la mente de la opinión pública,
porque claro, yo digo 1000 veces una mentira y le digo a las hijas de Urquizo que su papá no es su papá, porque se parece al vecino, porque había un vecino que también tiene unas características similares a la de usted, y se lo dijo 1.000.000 de veces, y hay un momento que sus hijas comienzan a dudar y le preguntan, papá, ¿tú eres mi papá? Ese chisme de barrio es fácilmente rebatible, sin necesidad de hacer un ADN, pero acá no estamos hablando de un chisme de barrio, acá estamos hablando de que jueces y fiscales se han prestado a construir una narrativa que no tiene tipicidad, que no tiene cómo probarse, porque además en el caso específico de Keiko Fujimori, a diferencia del de Ollanta-Humala y Nadine, no tiene un desbalance patrimonial, no ha entregado, no ha devuelto el dinero en otra forma, todo es un andamiaje. El hecho es que ese andamiaje está donde está por la prensa, pero los jueces y los fiscales son gente que tiene que ir de acuerdo a ley, no de odios personales ni interpretaciones políticas. Porque si no le tendría que preguntar, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un juez y un político? Yo entiendo que el político dé la interpretación que quiera, que el periodista también, porque es de Alianza no le guste la U, porque no es de la U no le gusta Alianza. Pero esto es algo mucho más, reitero, que un chisme de barrio o una discusión futbolera. Porque si a Keiko le ponen este estándar de valoración, imagínense, todos los políticos del Perú van a terminar en la cárcel sin razón alguna. Bueno, mira, tú tienes razón, te voy a comentar porque esta es parte de la historia. Cuando comenzó a gobernar Hitler, él se apoyó en ciertos medios de comunicación que terminaron también procesados en Nuremberg, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzaron a vender la idea, o a plantear la idea, o a desarrollar la idea, ¿no?, de que los judíos eran un peligro. Y eso tiene que ver con la responsabilidad de las personas que hacen ese tipo de afirmaciones. ¿Por qué? Porque colocan a un ciudadano común y corriente en una posición tal de que ya hay un adelantamiento de la responsabilidad. Y también por eso pueden surgir luego errores judiciales. Entonces, eso es un tema. Eso es un tema que hay que analizarlo desde esa perspectiva, porque en un Estado de Derecho, ¿no?, también la verdad se tiene que abrir paso. Pase lo que pase, la verdad se tiene que abrir paso. Número 2, el tema de los políticos. Los políticos pueden especular, los políticos pueden engañar a la gente, los políticos no tienen que ser veraces, los políticos tienen su propia interpretación, pero eso es irrelevante para el derecho penal. Eso no tiene ninguna trascendencia para el derecho penal. Para el derecho penal solo tiene trascendencia hechos positivos concretos, realizados por una persona concreta, en unas circunstancias concretas, y que tenga capacidad de responder por esos hechos concretos, no es más. Y entonces esa es la diferencia. Y también tenemos que diferenciar aquí de planteamientos ideológicos. Es decir, cuando tú comienzas a instrumentalizar y decir que es un peligro, ¿no?, o que esto no puede ser por sus tendencias, lo que fuere. Entonces tú no le puedes colocar ahí elementos ideológicos con rasgos valorativos, porque en el fondo lo que estás planteando es un peligrosismo, ¿no?, del sujeto, es decir, lo estás tratando ya como un delincuente. Y lo que te estoy diciendo ya tiene una larga tradición, porque eso es el positivismo italiano, el positivismo jurídico italiano, que separaba a las personas en delincuentes natos y otros que no eran delincuentes, que llegó a tales extremos de decir de que cuando una persona que pertenecía a la civilización occidental cometía un delito de violación, ¿no?, debería estar agradecida esta persona porque iba a traer al mundo un niño, ¿no?, occidental, ¿no? Cosa de esa naturaleza, que son planteamientos ideológicos que tienen que ver con algo que la ciencia lo ha dejado de lado, lo ha desechado, ¿no?, porque aquí no hay sujetos a priori peligrosos. Doctor, el hecho es que a Keiko en este momento, voy a ponerlo en términos futboleros, pero yo ruego que usted lo traduzca en lo que va a pasar, está perdiendo 3-2. O sea, ella está 3-2 con que se quede entre 16 o 36 meses. O sea, mejor escenario no va a tener. O sea, nadie le va a decir que se vaya a su casa. O 18, es decir, 9 meses más, o cumplir los 36 meses. ¿Cuáles son las opciones, vamos a decir, numéricas y jurídicas de Keiko
cuando hable la señora Castañeda Otsu? A ver, mira, resolución son 4 votos. Con 4 votos se hace resolución. Entonces, las opciones pueden ser, estamos 3-2, pueden ser 3-3, y vendría un nuevo magistrado y podría definir esto. Pero también puede ocurrir otro fenómeno, que venga un magistrado y no esté de acuerdo ni con A ni con B, y diga, yo considero que debe salir inmediatamente, ¿no? Y van a tener que llamar a otro magistrado para que redefina esta situación, y los abogados van a tener que ir a informar en cada caso, ¿no?, cuál es su planteamiento, su argumento jurídico al respecto. ¿Hasta llegar a 4? Tiene que tener 4, con 4 hace resolución. Los fujimoristas, creo febriles, dicen que se puede llegar a, se puede aparecer uno y luego otro que diga 4-3 a tu casa. Eso yo creo, desde el punto de vista político, es prácticamente imposible, pero jurídicamente dice usted que sí. Pues, ¿cuánto va a demorar todo este proceso? Bueno, eso lo va a determinar pues la Corte Suprema, ¿no? Yo me imagino que lo va a hacer rápidamente, ¿no? No creo que pase más de 2 semanas que señalen nueva fecha para que el nuevo magistrado escuche los argumentos de los abogados al respecto. Ok, doctor, ha sido usted muy amable y muy gráfico como siempre con nosotros. Muy amable, gracias doctor Urquizo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este closet va a quedar espectacular. Mira, acá Oye, la ya camisa. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. ¿Tu lote con Centenario? ¡Facilísimo! Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.